Freud sistematiza un segundo modo de utilizar el término inconsciente cuando dice que podríamos tener un empleo dinámico del término inconsciente. El empleo, la dimensión dinámica o la connotación dinámica del término inconsciente se lo da a Freud la práctica con la hipnosis. Cuando él comienza en su indagación clínica, en su práctica clínica, y esto me permito un primer paréntesis, pero que es muy importante. Toda la construcción de la teoría psicoanalítica y la teoría psicoanalítica tal como la plantea Freud, y lo digo así porque evidentemente la historia del psicoanálisis ya es una larga historia, y es una historia que está formada, está forjada por muchas corrientes y muchas escuelas psicoanalíticas. Aquello que le sucede a la psicología, de que hay numerosas corrientes de la psicología, también sucede en el campo del psicoanálisis. Hay numerosas formulaciones del psicoanálisis. Uno podrá determinar con argumentos y con razones por dónde pasa una línea de verdad dentro del psicoanálisis. Creo que una línea de la verdad en el psicoanálisis pasa por Freud y pasa por la redefinición del psicoanálisis que hizo un maestro francés, Jacques Lacan, de quien acaban de cumplirse 30 años de su fallecimiento. Bien, pero esta es una toma de posición que simplemente mencionamos y que sirve para decir que la letra de Freud ha sido reescrita y reformulada. Hoy en día es muy complicado sostener que uno puede leer a Freud tal como Freud escribió. Los textos de Freud son de 1900, bueno, poco antes de 1900, y escribe hasta 1936, prácticamente hasta el momento de la muerte. Pero ese mundo, esa cabeza, ese modo de pensar, que es producto también de fines del siglo XIX, no es el nuestro. Hay un estilo, hay un modo de escribir, que además hay un tipo de escritura que además de ser la propia de Sigmund Freud, que digamos que es también un genio de la literatura alemana, universal, ustedes habrán notado la dificultad que les da meterse con los textos de Freud. No hay distancia, hay una enorme distancia, además de casi un siglo entre esas letras y las letras que con las que nos podemos encontrar hoy en día. Bien, esta letra freudiana ha sido reescrita, ha sido reinterpretada. Es muy complicado pensar que hoy podríamos leerlo a Freud tal como él escribió. Es muy complicado poder pensar y decir, somos fieles a lo que Freud ha planteado. Somos fieles a la letra de Freud. Yo diría que esto es una ilusión, es un imposible, además porque no somos exégetas, ni tampoco somos comentadores al estilo medieval, ¿no? Que nos ponemos con los textos y decimos, esta es palabra de la verdad, ha sido dicha por Freud, y todos reverenciamos esta palabra. No es por lo menos la actitud y la posición ética de nuestra cátedra. Para nosotros esto es un elemento de trabajo que ponemos en juego y que se lo ofrecemos a ustedes que recién están comenzando este largo y lindísimo, hermoso camino, para que tengan el encuentro con estas palabras que quizás, incluso en la formación misma que van a encontrar en la facultad, pasa por momentos a ser reprimida. No es mucho lo que se estudia de los textos de Freud últimamente. Bien, entonces, si bien es cierto que no podemos plantear una lectura fiel, una lectura tal como Freud describió, nosotros proponemos esta apuesta, dado que les decía, nos interesa mucho cómo ustedes pueden ir aproximando a este nudo tan especial de inconsciente y sexualidad.
Entonces, asumido que esto es una perspectiva, asumido que esto tal como lo piensa Freud, incluso son modelos de pensamiento que hoy en día yo podría decir que en el psicoanálisis, tal como ha sido reformulado, son modos de pensamiento que están superados, pero hay concepciones freudianas que siguen marcando la verdad del campo psicoanalítico. Y les decía, y quiero redondear este paréntesis, les decía que algo a tener muy en cuenta es que el escrito de Freud, con todas sus complicaciones, es producto de la práctica de Sigmund Freud, es producto del trabajo de Freud. La teoría freudiana es consecuencia del trabajo clínico, por supuesto, en un principio, un joven médico vienés, que le interesó estudiar la neurología, aunque parece ser que le hubiese interesado mucho estudiar filosofía, y que desde la neurología llega especialmente interesado al tratamiento de las que en ese momento se llamaban precisamente trastornos o enfermedades que atendían los neurólogos, entre ellas, por ejemplo, los grandes cuadros de la histeria. Entonces, ese joven neurólogo que llega a esa práctica, movido y transformado por la práctica misma, llega a fundar y a constituirse en el psicoanalista inaugurador del psicoanálisis, a partir de forjar una teoría consecuencia de su propia práctica. Una teoría en la cual trata Freud permanentemente de pensar las dificultades que la práctica y que el trabajo le presenta. Entonces, cuando en sus primeros momentos utiliza la hipnosis, la utiliza porque en el momento era una de las técnicas, quizá la menos cruenta, la menos cruel, para acercarse al tratamiento de la histeria. La hipnosis es sustancialmente un modo de sugestión, es un modo de imposición de cierto poder por parte del médico a los efectos de lograr un estado de relajamiento de las censuras de la conciencia, una especie de construcción de conciencia hipnoide que le permita al sujeto poder responder en esa suspensión de conciencia a las preguntas o a las indicaciones del médico. Este funcionamiento básico de la hipnosis, y que Freud, como muchos en esa época, aplicaban para el tratamiento de las crisis histéricas, en Freud no solamente quedó como una práctica terapéutica, sino que funcionó como el disparador de numerosos interrogantes. Uno de ellos, el más evidente, y es el decir, bien, si suspendemos momentáneamente la atención de la conciencia, nos encontramos con que el sujeto recupera una serie de recuerdos que están muy vinculados con el síntoma o con el suceso que plantea como suceso de sufrimiento, lo que Freud en ese momento llamaba el trauma. Entonces, resulta que, como consecuencia de esto, Freud encuentra este sentido dinámico. Estamos en los tres sentidos de la palabra inconsciente, ¿no? Fui, volví, ¿me siguen? ¿No? Si les resulto complejo, me paro, perdón, no complejo porque creo que estamos en el nivel que ustedes están estudiando, pero si les resulto confuso, que eso sí puedo hacerlo, por favor me paran y me preguntan. Bien, entonces, este segundo criterio del sentido del inconsciente, que es el sentido dinámico, Freud lo encontró en la experiencia con la técnica de la hipnosis. ¿Qué pasa? Constató que el sujeto guarda en su sistema de memoria toda una serie de recuerdos, toda una serie de
ideas vinculadas con el suceso, con la situación que lo llevó a la enfermedad. Y esos recuerdos, lejos de estar allí de modo apagado, por usar una metáfora, Freud dice que están perfectamente activos y son los recuerdos que en realidad funcionan con la suficiente energía como para que, al no poder estar presente en la conciencia de modo directa, se hacen presente en la conciencia por medio de un síntoma. Entonces, es esto que Freud encuentra y este modo de interrogarse de Freud en la propia experiencia, lo que lleva a ir forjando su propia teoría, que no se formula o no se explicita de una sola vez y para siempre, sino que va teniendo sucesivas transformaciones y modificaciones, también conforme la experiencia se lo fuese solicitando. Como ustedes han leído, llega un momento que Freud no cree mucho en que el trauma de seducción infantil sea algo constante como experiencia en todos los sujetos. Y más allá de la existencia del acontecimiento de la seducción, piensa que, más allá del acontecimiento real o no de la seducción, piensa que se pueden generar ciertos núcleos de por sí traumáticos para el sujeto sin necesidad de la existencia de un acontecimiento de seducción. Se puede generar ese proceso de sustento del síntoma o de la enfermedad exclusivamente por un proceso interno, por un proceso de juego de las huellas de memorias, de las fantasías de cada sujeto. Entonces, el sentido descriptivo, donde Freud encuentra que en lo descriptivo, en el sentido descriptivo del inconsciente podríamos encontrar no solo lo que no está presente en la conciencia, sino de algún modo lo que está reprimido, es decir, lo que está expulsado de la conciencia por algún tipo de fuerza o de voluntad explícita, ¿verdad? Entonces, superada esta cuestión del trauma, del acontecimiento real, existente, aproximada a la idea de que hay toda una producción del propio sujeto, que no es el sujeto de la conciencia, hay una producción del propio sujeto que de pronto le pone freno a la presión sugestiva de Freud diciéndole, déjeme hablar, porque esto del déjeme hablar y aquello de que el psicoanálisis es una cura que se sostiene sobre el ejercicio de la palabra, Freud no se lo inventó, sino que fue siguiendo el pedido de alguna de sus histéricas, ¿no? Basta de andar haciendo presión para que piense tal cosa o tal otra, basta de estar sugestionando para que piense para aquel otro lado, basta de este ejercicio de poder, déjeme hablar. Entonces la talking cure, aquello que tenía que ver con la cura hablando, Freud es porque se deja seguir. Y en este hablar, en este poner en juego y en funcionamiento la palabra, ¿con qué se encuentra Freud? Ya no persigue como hacía antes, ¿no? Con la hipnosis, tratar de detectar, a ver cuáles son las ideas o los acontecimientos que se podían conectar con el síntoma actual, y de ese modo, por descarga, hacer que el síntoma desapareciera.